Hola, hola, mis queridos apasionados de las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un chismorreo jugoso, de esos que nos encantan y que nos tienen al borde del asiento. ¿Se acuerdan de ese romance que nunca fue, ese coqueteo que se quedó en el aire entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco? Pues sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que hoy vamos a destapar por qué, según los rumores más recientes, Hande decidió no darle una oportunidad a Kerem. Así como lo oyen. La cosa se pone interesante y la principal sospechosa es nada más y nada menos que nuestra querida Afsanur Sancaktutan, quien al parecer, sin querer queriendo, habría revelado el secreto mejor guardado de la farándula turca. Si esto les intriga tanto como a mí, abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Y por supuesto, antes de que sigamos, no olviden suscribirse a su canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes y novedades del mundo de las telenovelas turcas y claro, dejen su like y comenten qué les parece todo esto. Vamos a ello. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, después del torbellino que generaron juntos en Çenkalkapı, fue un tema que nos tuvo a todos con los ojos pegados a la pantalla y a las redes sociales. La química que proyectaban era innegable, y si a eso le sumamos los rumores que circulaban, parecía que el amor había traspasado la ficción y se había instalado en la vida real. Y así fue, al menos por un tiempo. Pero como todo romance de telenovela, la historia tuvo su giro dramático. Después de un tiempo de idas y venidas, la relación llegó a su fin, dejando a todos preguntándose qué había pasado. Y si bien han pasado algunos años desde su ruptura, el tema no ha dejado de ser objeto de interés para los fans. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de hoy, Afsanur Sancaktutan. Esta talentosa actriz, que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento, parece que ha soltado una bomba que ha sacudido los cimientos del chisme turco. Según los últimos informes y las declaraciones que se han viralizado en redes sociales, Afsanur habría dado a entender, entre líneas, por qué Hande no quiso seguir adelante con Kerem después de la ruptura inicial. Y claro, esta declaración, que se dice que fue un comentario casual en una entrevista, ha generado un terremoto en la farándula turca. Imaginen las caras de sorpresa de los periodistas, y más aún la nuestra, cuando esta noticia salió a la luz. Pero, ¿qué es exactamente lo que dijo Afsanur? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más difusas y donde la información comienza a tomar diferentes formas. Al parecer, Afsanur, en una conversación informal, insinuó que la personalidad de Kerem podría haber sido un factor determinante en la decisión de Hande de alejarse. Según los trascendidos, Afsanur habló de incompatibilidades en el carácter y de diferentes visiones de la vida. Claro, no lo dijo con todas las letras, pero las palabras que utilizó, el contexto de la conversación y sobre todo, su expresión corporal, dieron a entender que había más detrás de lo que se había contado públicamente. Se dice que mencionó cómo las expectativas de ambos en una relación no coincidían, que había diferentes maneras de ver las cosas, y que mientras que Hande buscaba una relación más calmada y estable, Kerem tenía una visión más aventurera e impredecible del romance. Estos dichos han sido interpretados por los fans como una confirmación de que, a pesar de la enorme química que compartían en pantalla, las diferencias de personalidad entre ellos eran demasiado grandes como para construir una relación duradera. Algunos incluso especulan que las constantes presiones de los medios y los fans sobre su relación también podrían haber influido en la decisión de Hande. La vida bajo el microscopio no es fácil, y quizás la presión fue demasiado para ambos. Sin embargo, estas son solo especulaciones. Lo que sí es cierto es que las palabras de Afsanur han reavivado el debate y han puesto en duda la versión oficial que se había dado hasta ahora de la ruptura. Es como si se hubiera abierto una caja de Pandora de chismes, y ahora todo el mundo está buscando la verdad detrás de este culebrón. Además, los fans han comenzado a buscar pistas en las entrevistas pasadas de Hande y Kerem. Han desempolvado vídeos, han revisado publicaciones en redes sociales, buscando alguna señal, algún gesto que confirmara o contradijera lo dicho por Afsanur. Y claro, han surgido todo tipo de teorías. Algunos creen que Hande siempre buscó un tipo de relación más tradicional, mientras que Kerem, siendo más joven y con un espíritu libre, no estaba listo para dar ese paso. Otros, en cambio, piensan que la presión de ser una pareja pública fue demasiado para ellos y que eso aceleró su ruptura. Lo que sí es innegable es que la química que tenían en Çenkalkapı era inmensa,
y eso es lo que ha hecho que este tema siga siendo tan relevante en el mundo de las telenovelas turcas. Y no solo eso, sino que también ha elevado a un nuevo nivel el estatus de Afsanur como la que destapó el secreto. De repente todos quieren saber más de esta joven actriz, y sobre qué otros secretos de la farándula turca podría tener escondidos. La popularidad de Afsanur se ha disparado, y ahora no solo es conocida por su talento actoral, sino también por su habilidad para generar polémica sin haberlo buscado. Es como si se hubiera convertido en la nueva voz de la verdad en la farándula turca, la que se atreve a decir lo que otros callan. Y eso, amigos míos, es muy valioso en un mundo donde las apariencias a menudo engañan. Y claro, como era de esperarse, la reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y análisis de las declaraciones de Afsanur. Los fans de Hande salieron a defenderla, diciendo que siempre ha sido una mujer fuerte e independiente y que tiene todo el derecho de elegir qué tipo de relación quiere. Los fans de Kerem, por otro lado, argumentaron que él es una persona muy divertida y cariñosa y que no es justo que se le pinte como el villano de la historia. Algunos incluso han llegado a acusar a Afsanur de querer generar polémica para llamar la atención, algo que es muy común en el mundo del espectáculo. Pero la realidad es que independientemente de las intenciones de Afsanur, sus declaraciones han abierto un debate muy interesante sobre las relaciones de pareja en el mundo de la farándula. Nos ha hecho reflexionar sobre la presión a la que se someten los famosos y sobre cómo las expectativas del público pueden influir en sus decisiones personales. Y también nos ha recordado que al final del día, las relaciones son complicadas, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. La vida real no es una telenovela y a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione. Y es que aunque nos encante idealizar a nuestras estrellas favoritas, es importante recordar que son seres humanos con los mismos problemas e inseguridades que todos nosotros. Y ahora, después de toda esta tormenta de rumores y revelaciones, la gran pregunta que nos queda es, ¿será que Afsanur dijo la verdad? ¿Será que esta es la verdadera razón por la que Hande y Kerem no pudieron seguir juntos? La respuesta lamentablemente no la tenemos, y es probable que nunca la sepamos con certeza. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que este episodio nos ha dado mucho de qué hablar y que ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática. Es como si su historia de amor o desamor se hubiera convertido en una especie de leyenda urbana, un cuento que se transmite de boca en boca y que va cambiando con cada nueva versión. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Los misterios, los rumores y las sorpresas son parte de su encanto, y nosotros, como espectadores, disfrutamos cada uno de esos momentos. Ahora, es probable que el tema de Hande y Kerem siga siendo objeto de especulación por un tiempo. Los fans no van a dejar de buscar pistas y de analizar cada detalle de sus vidas, con la esperanza de encontrar la respuesta definitiva a este enigma. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, para contarles todas las novedades que surjan de este apasionante mundo de las telenovelas turcas. Este culebrón de Hande, Kerem y Afsanur nos ha demostrado una vez más que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece, y que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay personas con problemas y dilemas muy similares a los nuestros. Hemos visto cómo un simple comentario aparentemente inocente puede generar un terremoto en el mundo del espectáculo y cómo las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para debates y polémicas. También hemos aprendido que no siempre las cosas son como nos las cuentan, y que a veces la verdad se esconde detrás de las sonrisas y las palabras cuidadosamente elegidas. Y aunque este caso en particular nos ha dejado con más preguntas que respuestas, nos ha dejado claro que el mundo de las telenovelas turcas es un universo fascinante y lleno de sorpresas. Y por eso es que nos encanta seguirlo y analizar cada detalle. Así que si este chismorreo les ha gustado tanto como a mí, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Aquí siempre tendrán su dosis de chismes, novedades y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Hemos llegado al final de este viaje por los intríngulis de la farándula turca, donde hemos desmenuzado la supuesta confesión de Afsanur sobre por qué Hande rechazó a Kerem. Recordemos que este es un chisme jugoso, una especulación que ha generado mucho debate y que nos ha recordado que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que imaginamos. Lo que aparentemente comenzó como un simple comentario en una entrevista, terminó desatando una ola de teorías,
análisis y opiniones en las redes sociales, convirtiendo a Afsanur en protagonista involuntaria de este culebrón. Hemos visto cómo las personalidades, las expectativas y las presiones mediáticas pueden influir en las decisiones amorosas de las celebridades, y cómo la química en pantalla no siempre se traduce en una relación exitosa en la vida real. Hemos repasado las versiones de los fans, las posibles razones de la ruptura, y el impacto que estas revelaciones han tenido en la imagen pública de Hande, Kerem y ahora, Afsanur. Este vídeo no ha sido más que una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo. Nos ha demostrado que detrás de las sonrisas y los romances de telenovela, hay personas reales con sus propias luchas y dilemas. Así que si les ha parecido interesante este viaje por los chismes turcos, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Afsanur realmente reveló la razón del rechazo de Hande? ¿O es solo una especulación más? No duden en compartir sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden dar like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Los invito a formar parte de nuestra comunidad de apasionados por las series turcas, y a seguir disfrutando juntos de todo el drama, el romance y los chismes que nos encantan. Gracias por acompañarnos una vez más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos apasionados de las telenovelas turcas. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse.